Hola a todos, somos las autoras Eva María López Perea y María Pineda Martínez de la Universidad de Burgos y en este segundo Congreso Internacional de Lúdica os presentamos nuestro trabajo titulado Ética y Bienestar en la Industria del Juego Digital, una revisión teórica. En este trabajo hemos hecho una revisión de la literatura desde los años 2020 al 2026, examinando cuáles son los principales debates éticos que están actualmente relacionados con la industria del juego digital. Y nos hemos centrado en tres dimensiones que para nosotras son trascendentales en relación con la adicción y el juego patológico y todo lo que se refiere a la psicopatología del comportamiento. En segundo lugar, al diseño persuasivo, el diseño de los videojuegos y aquellos patrones oscuros que lo definen. Y en tercer lugar, hemos detectado una tercera línea en la revisión, que es la responsabilidad social en la industria del juego. Los principales resultados que hemos encontrado a lo largo de esta revisión son los referentes a las mecánicas que se utilizan en el diseño de videojuegos para monetizarlos, como son esas loot boxes, esas recompensas intermitentes, esos patrones oscuros que se utilizan a la hora de diseñar los juegos digitales y que son los que más explotan esas vulnerabilidades a nivel psicológico y a nivel cognitivo de las personas que más riesgo pueden tener para, para desarrollar o problemas con el juego o adicciones y especialmente los menores de edad. Todo este sistema de mecánicas y de dinámicas en el diseño de juegos de enganche hace que de alguna manera la autonomía del jugador se vea reducida. Esos son los principales hallazgos y aparte también hemos encontrado en los mecanismos de regulación de la industria, hemos encontrado que hay una brecha también en estas normativas que no hacen que los usuarios estén realmente protegidos frente a estas mecánicas tan manipuladoras. En cuanto a la literatura que hemos utilizado de forma más referente, cabe nombrar el trastorno del juego, este concepto de trastorno por juego que ha sido reconocido por la OMS en la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11, como un patrón de comportamiento que se caracteriza por la falta de control sobre el juego, por priorizar el juego frente a otras actividades de la vida cotidiana de la persona y sobre todo un aumento de las horas de juego, una escalada en el juego en una etapa determinada de su vida, incluso aun teniendo consecuencias negativas. Eh, esto, este reconocimiento del juego patológico, pues nos da pie a pensar que existe un debate ético en el papel de la industria en este sentido, puesto que las acciones de prevención y mitigación de este tipo de problemáticas sociales que hoy en día son muy extensas, sin entrar en estadísticas de este tipo, se está de alguna manera obviando por parte de, de toda la, el campo del diseño de videojuegos, ¿no? Y de la monetización de los videojuegos. Y a la vez también ese debate también va en consonancia con la responsabilidad social que tienen estas entidades para facilitar o exacerbar esas mecánicas que pueden generar esos usos problemáticos en la población más vulnerable en relación con el juego. En segundo lugar, también nos hemos basado en esa prevalencia del concepto de patrones oscuros, referidos como esas interfaces de usuario diseñadas
de manera deliberada para de alguna manera coaccionar o manipular a los usuarios hacia decisiones que no están en su mejor interés para ellos, pero que sí que benefician a las empresas, ¿no? En el contexto del juego digital, este tipo de patrones oscuros pueden ser como aspectos como presión temporal, interfaces que dificultan la cancelación de suscripciones, sistemas de recompensa intermitentes que hacen que esas vulnerabilidades a nivel cognitivo afloren. Entonces, hemos visto que la prevalencia de estos patrones, sobre todo en juegos móviles o plataformas gratuitas, pues tiene un impacto en la autonomía del jugador. Y en tercer lugar, el diseño conductual de esta industria del juego eh, se debería plantear también cómo mejorar la experiencia del usuario en este sentido, intentando que esa monetización de la empresa sea lo menos agresiva para el usuario, especialmente para los menores de edad. La metodología que utilizamos en esta revisión estuvo basada en 3 bases de datos científicas: Web of Science, Scopus y PubMed, en una revisión de trabajos tanto experimentales como de revisiones teóricas y metaanálisis entre los años 2020 y 2026, trabajos en español y trabajos en lengua inglesa. Y se siguió un proceso de análisis y de selección de estudios basado en 4 fases: identificación, cribado, elegibilidad y finalmente adoptamos unos criterios de inclusión y exclusión de los trabajos. En un primer análisis se detectaron un total de 158 trabajos relacionados con la temática de esta revisión, del debate ético de la industria del juego. Y finalmente, tras esas 4 fases, se seleccionaron un total de 7 estudios para su análisis temático, que es el que vamos a ver en los siguientes apartados de resultados. Esos 3 ejes temáticos que detectamos en la revisión de literatura fueron estos 3: la adicción y la psicopatología del comportamiento, que está relacionada con el diseño del juego. En segundo lugar, ese diseño persuasivo basado en patrones oscuros que fomenta esa mayor vulnerabilidad para determinados tipos de usuarios. Y en tercer lugar, esa brecha en la responsabilidad social el diseño de juegos, aquellas entidades encargadas del diseño de juegos, en esa mejora de la calidad de vida y de la salud pública de los usuarios, especialmente de la población menor. Bien, ¿y qué es lo que principalmente detectamos en esta revisión? Pues en torno a estos 3 ejes que he explicado en la anterior diapositiva. La primera de todas, la dimensión ética más estudiada en los 7 trabajos que revisamos, es la relacionada con la adicción al juego y todos los comportamientos problemáticos que hay asociados al uso intensivo del juego digital, sobre todo, especialmente en el juego online y todo el sistema de loot boxes y recompensas aleatorias. Los estudios que revisamos coincidían en que el diseño conductual de estos juegos utiliza los sistemas de recompensa variable, que son los que explotan esas vulnerabilidades a nivel cognitivo y que facilitan ese trastorno del juego o esa adicción en determinados momentos, ese enganche. Estos sistemas están basados en el condicionamiento operante, en la recompensa intermitente y como he dicho, están basados en patrones oscuros que especialmente pueden tener una mayor interferencia en la población menor. En segundo lugar, en torno a la manipulación que puede haber en ese diseño persuasivo utilizando patrones oscuros,
Pues de esos trabajos que revisamos, también basados en plataformas gratuitas y juegos a través del móvil, pues las interfaces incluían cancelación de dificultad para cancelar las suscripciones o dificultad para desactivar las notificaciones en pantalla, ofertas de tiempo limitado exclusivas que también generan una presión temporal para acceder a determinados contenidos, y tomar decisiones impulsivas, especialmente otra vez aquí tienen mayor vulnerabilidad la población joven, pues por sus características psicológicas y por su desarrollo del cerebro, pues que cuenta con unas características que la población adulta ya tiene desarrolladas y hasta determinada edad no se desarrollan. Todo este tipo de características, pues al final se traduce en patrones de uso problemático que pueden generar también adicciones en la adultez. Y por último, en cuanto a esa brecha de responsabilidad social que nos encontramos, los trabajos que revisamos también documentaban que la regulación industrial que tenemos a día de hoy es insuficiente en relación con la protección a los usuarios sobre estos peligros que puede tener para desarrollar problemáticas abusivas o descontroladas con estos juegos, y que a día de hoy los sistemas de clasificación que tenemos con la industria, por ejemplo aquí en Europa el sistema PEGI, aún es necesario seguir revisándolos, ya que tienen un enfoque limitado en cuanto al contenido violento o sexual de algunos juegos, y, y también encontramos que hay muchos juegos que utilizan estas mecánicas que pueden resultar adictivas o que pueden resultar sí, adictivas para determinadas poblaciones de riesgo y no están adecuadamente etiquetadas en estos sistemas, lo que impide que tanto padres como usuarios adultos no puedan tomar decisiones informadas sobre el uso de estos juegos. Entonces, convendría fortalecer esta normativa a nivel de políticas públicas para que trascienda a esa regulación a nivel social también y proteger al usuario. Bien, una vez mostrados los resultados de la revisión, vamos a discutir esas principales ideas que hemos detectado y ya vamos a cerrar con las conclusiones. En primer lugar, el principal hallazgo de esta revisión ha sido que esas mecánicas de juego basadas en la manipulación o esa persuasión no es algo que se haga de manera inconsciente, sino que se diseña de manera deliberada a la hora de diseñar esos juegos y monetizarlos, lo cual es algo positivo para la industria del juego. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que esas decisiones que se toman a la hora de diseñar los juegos tienen consecuencias negativas para determinados grupos que pueden tener más predisposición a generar un juego problemático o incluso trastorno del juego en determinadas etapas de su vida. En este sentido, las soluciones obviamente tienen que basarse en una educación, en una prevención y en un enfoque terapéutico una vez que ya se ha desarrollado la problemática, pero no únicamente nos tenemos que conformar con eso, sino que esa transformación también tiene que venir de otros dos ámbitos. Por un lado, de la industria del juego, también se ha de diseñar de una manera ética, en un modelo basado en un diseño ético, y por otro lado, de las regulaciones y de las políticas públicas tienen que ser más concretas, tienen que ser tener más conciencia de los riesgos que esto está generando en nuestra sociedad cada vez a edades más tempranas, y sobre todo hacer especial hincapié en la protección del menor. Y finalmente compartimos el listado de referencias y les agradecemos enormemente su atención.